Bendiciones y bienvenidos una vez más a esta programación Edificadores, una programación que llega siempre a ti con un toque de familia, de amor, de representación de lo que es el diseño perfecto de nuestro Padre Celestial para tu vida. Así es que bienvenido una vez más en este día de hoy. Desde donde nos estés mirando, te damos la bienvenida cordialmente y te invitamos, y no solo te invitamos, sino que te damos gracias por hacer de esta programación tu programación y por estar ahí siempre fiel, esperando ese contacto juntamente con nosotros. Hoy queremos hablarles acerca de algo muy importante. Cuando Dios puso al hombre en la tierra, cuando Él creó todas las cosas, y cuando puso al hombre en la tierra, lo puso con el motivo y la razón de que lo pudiera representar, de que administrara todas las cosas de la misma manera que el Padre lo hacía. Lamentablemente, el pecado arruinó todas las cosas, y al arruinarla, perdió ese hijo la posibilidad y el derecho de administrar. A través de Jesús fuimos otra vez devueltos a tener ese derecho de, como hijos de Dios, poder representar al Padre y administrar de acuerdo al Padre. Hoy estaremos compartiendo con ustedes bajo el tema la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Muy bien, mis amados. Vamos a hablar hoy en detalles, iniciando este segmento, acerca de lo que es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es manifestarse? ¿Por qué los hijos de Dios debemos manifestarnos? Como bien dije al principio, cuando Dios creó todas las cosas, quiso manifestar y hacer aquí en la tierra el mismo diseño que había en el cielo. Un hijo al cual Él no solamente le mostraría su amor, sino un hijo que administraría los bienes del Padre, un hijo que pudiera representar al Padre como si fuese Él mismo. Nosotros a través de los años perdimos ese diseño porque entró el pecado, y a través de Jesús, a través de ese hijo, volvimos a tener un modelo donde nosotros pudiéramos ver el espejo y poder ver el reflejo de lo que el Padre quería que nosotros hiciéramos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos plenamente cuál es la forma en la que el Padre administra y cuál es la forma en la que debemos representar al Padre Celestial. Por eso hoy vamos a hablar acerca de eso, la manifestación de los hijos de Dios. Muy importante el concepto de la manifestación de los hijos. Como bien dijiste, la manifestación de los hijos tiene que ver con la representación del Padre a través de los hijos que Él creó en la tierra. Y creo que cuando ese concepto está claro, nosotros podemos entonces ganar identidad, y no solamente identidad, sino tener significado por la cual nosotros existimos aquí en la tierra. Y muchas de las personas están buscando identidad, la están buscando en muchos lugares incorrectos, lugares donde la gente no sabe realmente dónde está su identidad, porque la están buscando dentro de ellos. Para yo poder encontrar mi identidad y para encontrar mi propósito aquí en la tierra, tengo que salirme de mí mismo y mirar a alguien que es superior a mí. Y por eso, cuando elevamos nuestros pensamientos al concepto de Dios, de haber creado todas las cosas, entonces todo cae en su lugar. Y entonces podemos ver claramente que cuando Dios creó, no simplemente hizo un hombre llamado Adán, y luego de Adán salió Eva, sino que en la creación, en el propósito de la creación, Dios estaba
manifestando y creando un hijo. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 3, en el último versículo, cuando dice Adán, hijo de Dios. En Génesis no lo podemos contemplar de esa manera, pero en Lucas sí. Así que Dios nos da a nosotros una clara perspectiva de por qué lo que Él estaba creando existía previamente en la comunidad eterna en el cielo. Ahora, déjame detenerme un momentico acá, porque para yo poder entender a Dios, tengo que entender qué era lo que estaba en el corazón y en la mente de Dios y qué cosas existían antes de lo creado. Porque si entiendo lo que existía antes de lo creado, si entiendo lo que estaba en juego, entonces mi destino y mi propósito en la tierra va a tener un significado mayor. Y ¿qué existía antes? Sería la pregunta, antes de Dios crear todas las cosas. Lo que existía antes era que había una comunidad eterna. Dios no existe solo o nunca ha coexistido solo. Es dentro de una comunidad. Por eso la palabra nos enseña que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces eso nos da a nosotros el entendimiento de que la comunidad, lo que vemos en comunidad en la tierra no es un concepto terrenal, sino es un concepto eterno y que Dios lo plasmó en la creación para que todos sus hijos pudiesen vivir en una comunidad. Así que en el cielo hay una comunidad eterna y al Dios crea una comunidad en la tierra. Pero esa comunidad tiene la asignación y el propósito de extender y dar a conocer la comunidad eterna en la creación, o en lo creado, o en la tierra, si lo podemos poner de esa forma. Así que lo primero que Dios hace es manifestar su propósito y su intención original de manifestar y crear un hijo sobre la tierra. Poderoso. Ahora, mientras te escucho, estoy escuchando que tú estás diciendo que muchas personas quieren buscar su identidad en muchas cosas, ¿no? Y creo que ahí radica el primer problema, porque nosotros no podemos buscar identidad en cosas. No podemos buscar identidad en cosas temporales o en cosas que hacemos, sino que nosotros tenemos identidad en aquel que nos creó. Por eso bien dices, cuando voy a buscar mi identidad, ni la puedo buscar dentro de mí mismo, ni la puedo buscar tampoco en las cosas que hago, sino que identidad es algo que recibo de mi Creador y de aquel que me dio identidad como hijo. Por lo tanto, para poder manifestar a Dios de la manera correcta, la única forma de hacerlo es teniendo certeza de quién soy. Cuando no tengo certeza de quién soy como hijo de Dios, voy a tratar de explicar a Dios de muchas maneras o de hacer muchas cosas para tratar de explicar a Dios, pero ninguna de ellas tendrá efectividad porque no lo estoy haciendo desde la plataforma correcta, que es ser hijo de Dios. Para poder manifestar o representar a Dios, tiene que ser como hijo, pero como un hijo que tiene certeza en quién es. Correcto. Y por eso cuando nosotros vemos el orden de la creación y cómo Dios hizo todas las cosas, nos da a entender que no solamente Dios estaba haciendo algo o creando algo, sino que Dios estaba revelando la estructura, la legalidad y la forma de cómo su creación debía de operar en la tierra. Me explico. Dios es uno. Y por eso cuando Dios creó al hombre, por eso ahora entendemos que Dios no creó al hombre y la mujer al mismo tiempo. Porque tenía que seguir el patrón y la estructura del cielo. Dios es uno, pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces cuando Dios creó, hizo el mismo patrón. Creó un solo hombre y del hombre
sacó la mujer y de la unidad del hombre y de la mujer, entonces salen los hijos. Y ahora vemos el hombre, la mujer y los hijos. Ahora vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Dios plasma la familia de los cielos, la hace y la refleja en la familia de la tierra, para que en el mismo concepto y en el mismo patrón se manifieste la intención original del Padre, de que sus hijos en la tierra manifestaran su naturaleza, su gobierno, su estructura y su imagen. Poderoso. Y cuando vemos la manera en la que se entrelaza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la misma forma en la que Padre, Madre e hijos debemos también actuar y manifestarnos en todo lo que nosotros estamos haciendo. Así es que creo que Dios está abriéndonos los ojos del entendimiento para que sepamos cómo militar, cómo avanzar, cómo caminar en la tierra, porque diseño hay. En vez de buscar el diseño y en vez de buscar una copia, vamos a buscar los planos originales. En el plano original está la forma y está el cómo. Vamos nosotros a manifestar la identidad de hijos y cómo también vamos a representar a nuestro Padre. En breve regresamos. Para mantenerte conectado y actualizado con mensajes, devocionales y videos de música de adoración de la familia de edificadores, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios le dijo a su pueblo, para salir de la esclavitud, debes tener una mentalidad de hijo. Claro, porque cuando Dios se le acercó específicamente a Faraón en Egipto, allí estaba el pueblo de Dios. Allí estaba la descendencia de Abraham, que había a través de los años llegado a Egipto. Y sabemos la historia de cómo ellos llegaron. Pero cuando llegaron allí fueron esclavizados. Cuando Dios entonces le da el mensaje a Moisés que le dijese a Faraón, se lo dice de esta manera. Y mire qué tremendo lo dice. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Le dirás a Faraón que deja ir a mi hijo. Y cuando las personas hablan de esto, siempre dicen, no, Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. No, en singular, deja ir a mi hijo. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Porque el concepto de Dios, Él no estaba mirando un grupo de gente, de millones de gente, de miles de gente que estaban esclavos. Dios estaba mirando la representación y el hijo corporativo dentro de un pueblo llamado a Israel. Y cuando tenemos ese concepto, entonces nos damos cuenta de algo bien poderoso, que Dios no quiere que ninguno de sus hijos tenga ninguna señal de esclavitud en su vida. Y eso es muy importante enfatizar, porque la manifestación de los hijos, la gracia de Dios a través de los hijos no puede manifestarse sobre personas que están esclavas. Y por eso tenemos que vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque para poder manifestar, para poder dar a conocer a uno que es Padre y que es eterno, no puede haber ninguna señal de esclavitud y ninguna señal de atadura en mi vida. Y por eso la palabra de Dios nos dice algo muy lindo en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina para que podamos huir de la corrupción del mundo. Mire bien lo que dice aquí. No dice para que podamos huir de la corrupción, no del mundo,
sino del mundo. No es para que salgamos del mundo, sino para que corramos de la corrupción del mundo. Porque los hijos de Dios no deben de estar esclavizados. Y la manera en la cual Dios trae libertad gloriosa a nuestras vidas es poniendo y estableciendo en nosotros la naturaleza de Dios. Y eso es poderoso. Es muy poderoso porque lo que siempre va a venir en contra de los hijos es la distorsión de la imagen y de la naturaleza de Dios que está en nuestras vidas. Y cuando caminamos con una naturaleza y una identidad clara, no hay nada en la tierra que pueda detenernos. No hay nada en la tierra que pueda minimizar el potencial y lo que podemos hacer. Porque cuando caminamos bajo esa gracia, el cielo se pone a nuestro favor para que entonces el dominio, el gobierno y la soberanía que Dios le entregó a Adán ahora se manifieste a través de los hijos. Poderosísimo, porque Dios no nos dejó sin un plano, no nos dejó sin dirección, no nos dejó sin identidad, nos dio con Cristo Jesús todas las cosas y nos hizo partícipes, o sea, la participación es la herramienta que nosotros necesitamos para mantenernos fuera de la operación de un sistema en el que nosotros vivimos en este mundo. Pero tenemos la posibilidad al ser partícipes de poder manifestar entonces la naturaleza que recibimos. Porque yo puedo participar de algo y no poderlo manifestar, pero Dios nos dio las dos maneras y las dos formas. Nos dijo, ustedes mientras participan de esta naturaleza divina que yo les he dado, también tienen la posibilidad y tienen la responsabilidad de manifestarlo. ¿Por qué? Porque por eso tenemos nosotros la responsabilidad de traer a manifestación esa naturaleza en este sistema, en este mundo en el que nosotros vivimos. Por eso dice el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que no solamente Dios me la dio para que yo la pudiese vivir, sino que hay una creación que está anhelando fervientemente, en desesperación, como con dolores de parto de una mujer que va a dar a luz, que hijos en la tierra se levanten y manifiesten esa naturaleza que el Padre les dio. Entonces, cuando nosotros tenemos eso con un entendimiento claro, nosotros podemos responder a una creación que tiene la capacidad de responder a Dios. Por eso es que la creación está como está, porque el hombre en su manera de ignorar el plan de Dios, en su manera de ignorar el diseño de Dios, ha querido operar sobre la creación, administrar la creación de una forma que no fue el diseño de Dios. Por ende, la creación ha ido deteriorándose porque no puede responder a un diseño a menos que no sea al diseño de su creador. Y el diseño es la identidad de aquellos que están en la tierra que vivan como hijos. Así es. Y es interesante cuando leemos ese pasaje de Romano, porque dice que la naturaleza está esperando no por Dios. Así es. Y eso a mí me llama la atención, porque podemos decir, en este tiempo donde la gente está tan consciente del cambio climático, de lo que está pasando en lo natural, en lo que está pasando en la identidad de la gente, cuando la gente quiere cambiarse su nacimiento, su forma natural. Su contextura física. Entonces, la creación es la que está esperando por los hijos. La creación está esperando porque nosotros, los hijos de Dios, podamos tener la identidad clara para poder administrar la tierra y distribuir lo que hay en la tierra de acuerdo a la mayordomía, de acuerdo a los principios eternos de Dios,
que ya existen y existieron en la eternidad, pero que Dios nos ha dado la responsabilidad de nosotros vivirlo aquí en la tierra. ¿Y qué es manifestar? Manifestar es quitar algo que está oculto, es quitarle el velo a algo que está cubierto. Y dentro de nosotros está la naturaleza de Dios. Así y es. esa naturaleza está cubierta por un cuerpo, pero cuando yo opero en la tierra con los principios de la palabra de Dios, cuando yo opero de acuerdo a la santidad de Dios, cuando yo opero de acuerdo a la justicia de Dios, entonces lo que está dentro de mí comienza a revelarse y a verse en el plano natural, porque ahora estoy viviendo de acuerdo al diseño de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que quitarnos? ¿Cuál es el velo que está cubriendo nuestras vidas, que nos está cubriendo a nosotros para no permitir, para tratar de evitar que los hijos se manifiesten en la tierra? Yo creo que esa es la pregunta que nos debemos hacer como individuos, pero también como hijo corporativo, porque Dios está esperando, al igual que la creación, que aquellos hijos a los cuales Él le entregó el diseño, que aquellos hijos que tienen el modelo en Jesús y lo vieron, comiencen a manifestarse de acuerdo a lo que el Padre estableció y no de acuerdo a lo que este sistema corrupto, caído, quiere que nosotros hagamos. Tienes que identificar cuáles son aquellas cosas que tienen que ser develadas para manifestar a nuestro Padre. Ya regresamos. Para mantenerte conectado y actualizado con mensajes, devocionales y videos de música de adoración de la familia de edificadores, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tenemos la mente del Hijo, pero esta no se ha manifestado en su plenitud hasta que alcancemos la madurez. Es poderoso porque lo que Dios quiso hacer en Jesús en la tierra era mostrarnos cómo debía de haber operado Adán como un hijo. Y eso es importante entenderlo, porque es un punto, si podemos hablar teológicamente. Cuando Jesús vivió en la tierra, cuando Jesús caminó en la tierra, no lo hizo, aunque era 100% Dios y 100% hombre, Él no vivió en su divinidad. Aunque estaba en Él, en Jesús estaba la divinidad, la plenitud de la deidad estaba ahí, pero Él nunca operó, ni caminó, ni usó lo divino para vivir en la tierra. Y a mí eso me llama la atención. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Jesús multiplicó el pan, cuando Jesús hizo los milagros, Él tuvo que tener una dependencia directa con el Padre, porque lo que Él veía hacer el Padre, eso Él hacía. Y eso es muy importante porque Él alcanzó esa madurez en su relación que Él tenía con su Padre, su dependencia continua. Y muchas veces nosotros nos distraemos y estamos caminando como veletas, donde el viento sople, allí seguimos, pero no maduramos en el pensamiento y en la claridad que debemos de tener, de que estamos aquí no para vivir para nosotros mismos, no para vivir para mi propio deleite, sino que estoy aquí con una naturaleza, con una gracia y con un favor que se me ha sido asignado por el Padre para yo poder tener todos los recursos del cielo y de su naturaleza dentro de mí, para yo entonces caminar y vivir en la tierra de acuerdo a su voluntad. Y no solamente de acuerdo a su voluntad, sino de manifestar su voluntad en la tierra. Dios quiere traer miles de millones de personas al conocimiento de su gracia, pero ese conocimiento y esa gracia no será revelado ni manifestado en su plenitud hacia los demás, porque las personas no pueden ver
a Jesús en nosotros. Y por eso cuando Jesús se iba, ¿qué dijo? Así como el Padre me envió, yo también los envío. Es la misma asignación. Así ¿Y es. para qué Dios envió al Padre? Para revelarse. ¿Para qué Dios envió al Hijo? Para revelarse, para darse a conocer a través de su Hijo Jesús. Es tremendo cuando nosotros entendemos que todos debemos llegar, no una persona, porque el apóstol Pablo dice hasta que todos lleguemos, hasta que todos alcancemos la madurez. Jesús en su cuerpo cuando muere y resucita está representando el Hijo corporativo, un cuerpo completo, una iglesia completa que debe también resucitar a hacer esas obras, porque antes de ir al sacrificio él dijo: Padre, yo he terminado la obra, yo te he glorificado, y esa palabra quiere decir yo te he manifestado. Ahora que ellos te manifiesten a ti, ahora que como yo, tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos, y la misma palabra que me diste a mí, yo se las he entregado a ellos. Y es nuestra oración en este día, nos ponemos en ese común acuerdo, que tus ojos sean abiertos a esta verdad, a esta realidad, para que todo aquel que escuche la palabra pueda llegar al nivel, a la esencia de esa madurez que el Padre está esperando, para que todos como un solo cuerpo podamos manifestar la gloria del Padre en la tierra, para que nos podamos levantar y manifestarnos como lo que somos, como hijos de Dios. Sé bendecido en este día. Toma esta palabra y comienza a vivirla. Declaramos su bondad y su gracia, su sabiduría, para que puedas comenzar a caminar en esa madurez que el Padre ya te ha entregado. En Cristo Jesús. Será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Edificador.